Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si, ¿qué tal se escucha el audio? Espero que bien. Bueno, a ver, después de hace casi un año que no tenemos estos en vivos, ¿no? Así que el día de hoy, si hay algunos problemas técnicos o algo por el estilo, les pido su comprensión, ¿no? Dado que después de un buen tiempo tengo que desoxidarme de esto acá. Bueno, a ver, les cuento más o menos para los que recién se van a conectar, los que recién están viendo, los que vayan a ver más adelante en las sesiones, ¿no? Les cuento un poco cómo es este espacio, ¿no? Este espacio tiene como fin hablar, hablar sobre temas cruciales que están pasando en el país, ¿no? Noticias y de paso que empezamos a hablar sobre política, porque creo que al final es un tema que a todos nos compete y que a veces no sabemos bien qué decir al respecto, ¿no? O no hay a veces una lectura desde un punto de vista distinto, ¿no? Eh, Voy a hacerlo más o menos rápido porque la idea es un poco ir tocando algunos temas, ¿no? Ahora, esta transmisión evidentemente es empezar a retomar estos espacios, ¿no? Pero, a ver, dentro de las cosas que vamos a ir viendo, ir comentando, ¿ya? Hay algunos temas que son importantes. En primer lugar, ¿qué es lo que está ocurriendo con respecto a a los incendios? Esta es una noticia que está
circulando, digamos, en redes, en YouTube, TikTok, etcétera, ¿no? Y de hecho, hace un par de semanas que estuve de viaje en- yendo desde, estábamos en la provincia de Canchis, ¿no? En la ciudad de Sicuani, yendo de Sicuani a Cusco, fuimos testigos, evidentemente, de estos incendios, ¿no? Estos incendios forestales que en su mayoría son causados por personas. Eh, Incendios, digamos, que el día de hoy están afectando a buena parte del territorio nacional y que no solamente está afectando zonas que pueden ser bosques, cultivos, etcétera, sino que están habiendo ya daños a la integridad de ciertas personas, ha costado la vida de personas, de fauna, miles de hectáreas de recursos naturales, ¿no? Bosques, etcétera, que están siendo incendiados. Ahora, ¿qué tanto es la responsabilidad del Estado el tema de los incendios forestales y no poder controlarlos? Este es un tema bien debatible y que tenemos que ser capaces de poder entender que nos guste o no, vemos incendios forestales en Europa, en países muy desarrollados, en Estados Unidos, que normalmente incendios que se dan como consecuencia de la falta de lluvias, sequías, etcétera. ¿Ha ocurrido muchas veces? Sí, y ocurre en muchas partes del mundo, sí. Ahora, con esto no quito responsabilidad alguna al factor humano y a la poca eficiencia que tiene el Estado para poder controlar y minimizar el impacto. Entonces, número uno, los hechos se dan en otros lados, pero la disminución del impacto, ¿no? El aminorar el impacto sobre estos temas es, en otros lados es mucho mayor. ¿Y acá por qué no ocurre? Porque no hay una política de prevención y por otro lado no hay tampoco una política real de poder responder. No tenemos las herramientas para poder responder a situaciones así. Y es que evidentemente al gobierno central o a los gobiernos regionales muy pocas veces les importan estos temas. Están más preocupados en sus Rolex, están más preocupados en cuánto es lo que van a robar, están más preocupados en cómo permanecer más tiempo gobernando que en realmente gobernar por las personas, que son el elemento que es muy importante, ¿no? Que es por lo cual, digamos, cualquier funcionario público debería estar en su cargo. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que entender es que este tema de los incendios forestales, ¿no? Es algo que vamos a tener poco a poco que ir teniendo políticas públicas de prevención para disminuir el impacto y de tratar, digamos, de usar mecanismos de control. Es lamentable, por ejemplo, que en la zona norte del país, ¿no? Nororiental, sea pues las regiones de San Martín y Amazonas, ¿no? Que están siendo muy afectadas, que están habiendo daños materiales, patrimoniales, culturales, en fauna, en flora, etcétera. Vemos que recién el gobierno ha volteado después de una serie de noticias que se han empezado a dar por una cobertura, ¿no? De hecho, hay un periodista que incluso ante la impotencia terminó llorando en una transmisión vía microondas. Entonces, en esas situaciones es que el Estado realmente actúa, ¿no? Y es sumamente lamentable que la situación sea así. O sea, cuando ya es mucho roche, ahí ya hago algo, ¿no? Y hasta donde sé, creo que Dina va a viajar allá. Entonces, esto no es porque probablemente para algunos pues digan, ay, mira, que discurso ecologista y nada. Esto no es un tema de discurso ecologista, ¿no? Porque sí, evidentemente también tiene que ver el impacto que está habiendo en el medio ambiente, ¿no? Estas consecuencias del calentamiento global son más que evidentes, pero el tema es que esto acá daña el futuro de muchos peruanos. Entonces es muy fácil agarrar a veces y ser indolente, o es muy fácil también a veces decir, bueno, ¿sabes qué? Que se incendien por allá y yo estoy acá tranquilo en mi casa, en mi departamento, ¿no? Tengo mi trabajo y el resto que se joda y no es así. La vida no es así, la realidad no es así. Y si no somos capaces de empatizar con las personas, sencillamente estamos jodidos. Entonces,
Noticia uno, el tema de los incendios me parece muy importante que lo empecemos a abordar, que nosotros como ciudadanos empecemos a sensibilizarnos realmente con lo que está ocurriendo, entendamos que tiene un origen, evidentemente, en el tema ecológico, y esto no es ningún discurso progre ni ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay veces que cuando uno habla de eso, a la gente le encanta etiquetarte, no tiene nada que ver con ese tema. Aquí el asunto es, son realidades que ocurren, son realidades que están ocurriendo cada vez más, son realidades en las que no estamos preparados, que tenemos que aprender a estar preparados para minimizar el impacto. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué? Porque cada una de estas realidades afectan a miles de peruanos que tratan de salir adelante y ante el olvido y la indiferencia tanto del Estado como de la sociedad, lo único que seguimos haciendo es generando más división como país que evidentemente no podemos llegar hasta ese punto. La otra noticia, simple y sencilla, ¿no? Es el tema de, han estado viendo, y esto lo voy a pasar rápido, pero a modo de reflexión, el tema de Chibolín. Andrés Hurtado se ha vuelto tendencia, noticia, ¿no? Beto Ortiz ha salido en su canal, han habido una serie de denuncias aparentemente bien sustentadas sobre cómo Chibolín arreglaba las cosas, ¿no? Tenía contactos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, etcétera, y termina haciendo los arreglos. eh, y evidentemente hay temas vinculados al tema de minería ilegal, lavado de activos, corrupción, etcétera. ¿A dónde va la reflexión de esto, no? Porque ayer incluso salió una noticia en Cuarto Poder sobre que Chibolín, por ejemplo, era el representante de Vaticano. ¿Quién es Vaticano? ¿No? Vaticano no es, pues, no solo es. El Vaticano es el Estado Vaticano que está en medio de Roma, donde está el centro de la Iglesia Católica, pero también era el nombre del mayor narcotraficante que había en el país en los años 90. ¿Ya? ¿Por qué menciono este tema? Porque evidentemente es algo que tenemos que saber que Chibolín ha estado vinculado con muchos políticos y yo recuerdo en muchas campañas varios me decían, anda donde Chibolín, yo conozco a Chibolín, él te va a levantar, él te va a salir, tienes que salir en su programa, etcétera, etcétera. Y he visto que han habido muchos caseritos de Chibolín de su programa, ¿no? De Sábado con Andrés, ¿no? Para los que ven Sábado con Andrés, era un programa, digamos, donde él hacía alarde de quién era, de su caridad, de sus millones, ¿no? Y presentaba a políticos por todos lados para que tengan digamos, su choque, digamos, popular de algunos políticos. ¿Quiénes han desfilado ahí? Bueno, han desfilado bastantes de Avanza País. Han desfilado, Porky ha desfilado, Hernando de Soto. Hernando de Soto, Chibolín incluso era asesor de campaña de Hernando de Soto, ¿no? Y el tema de fondo es cómo muchos políticos, sabiendo qué era lo que ocurría, probablemente no sabían el detalle, pero muchos sí sabían, digamos, a qué cosas se dedicaba Chibolín desde hace años, el tema de que, por ejemplo, estaba vinculado a temas de proxenetismo, etcétera. Entonces, para muchos políticos era normal y él, ¿no? Bueno, ¿qué importa? Es Chibolín y me va a dar popularidad. Y lamentablemente la política no tiene por qué ser así, ¿ya? En el caso de Andrés Hurtado, ¿no? Vemos que no han salido a marcar su distancia, por ejemplo, Porqui, Alejandro Cabero, el señor Combe, que también era caserito ahí, Hernando de Soto, ¿no? Entonces, acá tenemos que ser claros y tajantes con estos temas. Si queremos realmente que la situación cambie, tenemos que la política alejarla de estos personajes en las que los políticos con tal de ganar una elección o con tal de estar cercano con la gente, son capaces de hipotecar sus conciencias, hipotecarse a ellos mismos, pagarles cientos de miles de soles por salir en sus programas, porque también hay evidencias de esos temas, de todo lo que se ha venido gastando en esas media training o propagandas, ¿no? Que hacía Chibolín. Entonces, acá hay que ser bien claros y ser tajantes.
La política no puede seguir siendo un elemento en el cual los políticos hipotequen sus conciencias a ciertas personas. Si quieres ganar una elección, gánala, pero no hipotecándote a personas de dudosa reputación solamente ¿por qué? Porque bueno, voy a salir en un medio, me va a ver la gente o lo que fuere, ¿ya? Acá tenemos que ser tajantes con eso, ¿no? Porque el día de mañana esa persona al final termina vendiendo los favores que te va a terminar cobrando. Saliste en su programa y te va a cobrar el favor que te hizo si es que no te cobró con plata, ¿no? Y entonces todo se vuelve en una bola de nieve de corrupción, que eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, atentos, por favor, a aquellos políticos que se gastan millones, se gastan cientos de miles en salir en esos tipos de programa, cuando realmente lo que se requiere es dar propuestas y con tu forma de cómo has vivido tu vida, cómo has salido adelante, cómo tú puedes aportar en política, demostrar quién eres, más que estar en estas situaciones, en estos programas que nada suman, sino todo lo contrario. Ahora, ¿no? Esto es un spoiler alert, ¿ya? Este spoiler alert va para todas las personas este, que son fujimoristas, si sencillamente no son fujimoristas, no vean esta parte, se van a enojar, no les va a gustar, ya les va a llegar, van a estar asados, así que por favor, ahórrense el hígado, ¿no? Y no vean esta parte. Ahora, si son fujimoristas que quieren un poco escuchar, abrir los ojos, ¿no? Tratar de ser objetivos, están invitados a que puedan continuar con este tercer y último bloque el día de hoy. A ver, la noticia de la semana ha sido el fallecimiento de Alberto Fujimori, ¿ya? Para muchos ha sido un tema, pues, de alegría, ¿no? Para muchos ha sido un tema de profunda tristeza. Y realmente la reacción de las personas ante este evento ha vuelto a dividir al país, ¿no? Hay personas que incluso han llegado hasta el extremo de burlarse, ¿no? Poniendo fotos de su ataúd, ¿no? Y que sinceramente me parece ya bastante bajo y rastrero. Alguno me dirá, pero bajo y rastrero, pues era Fujimori, entonces se lo merece. No, no es así la vida. ¿Ya? Y yo no tengo nada de fujimorista, ojo, los que saben, me conocen, saben que tengo una historia más bien de todo lo contrario. Pero el fin de este espacio, de este momento, es un poco hacer la reflexión porque me parece muy importante que a lo largo del tiempo, lo que se entiende como el legado de Fujimori, trate de ser lo más objetivo porque eso nos va a permitir que podamos construir una política mucho mejor el día de mañana. ¿Ya? Esto no tiene como fin hacer una catarsis, una venganza, ¿no? Chino maldito o el mejor presidente del país. No es ese el tema, ¿ya? Esto quedará poco a poco, el tiempo irá juzgando cuál fue realmente el balance que se tiene que hacer. Para muchos está claro, perfecto, para muchos no, también perfecto, para muchos fue lo peor, para muchos fue lo mejor. Al final, yo creo que poco a poco el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio. Pero tenemos que tener los elementos para que eso ocurra. Entonces, a mí me han estado preguntando mucho qué opino, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Miren, para mí el tema es, yo no voy a agarrar y leerlo desde mi propia perspectiva personal ni familiar, ¿no? Ya los que me conocen nuevamente, ya muchas veces he contado la historia de cómo mi padre fue secuestrado por agentes del servicio de inteligencia por haber denunciado actos de corrupción. Listo, le destruyeron la vida a él, fue todo un tema familiar muy complejo y muy doloroso, ¿no? Y mi papá no era ni de izquierda, no era un dirigente sindical, no era de Sendero Luminoso, no, era un empresario, alguien que salió adelante, ¿no? Que invirtió su capital, le fue bien en la vida y después
fue víctima de este gobierno dictatorial. No voy a leerlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque me parecería sesgado, pero sí voy a tratar de poner hechos y cada quien saque su conclusión, ¿ya? Así de simple. Voy a empezar por el lado positivo, ¿ya? Porque hay que reconocer las cosas buenas, las cosas malas. En primer lugar, ¿qué era lo que pasaba en el país antes de que ingrese Fujimori? Veníamos del gobierno, del primer gobierno de Alan García, que fue realmente un desastre, una porquería, una basura, ¿ya? Una hiperinflación incluso más alta que la que vive el día de hoy Venezuela. ¿Esto por qué? Porque Alan García era un chibolo irresponsable que se creía dueño de la verdad, que creía que innovando y haciendo estupideces con la economía, ¿no? Además que evidentemente tenía un gran cariz socialista, este, podía, o sea, creía que podía ganarse el premio Nobel de Economía haciendo experimentos con la vida de los peruanos. Y lo que ocurrió fue que nos jodió como país durante esos 5 años, del 85 al 90. Cobrabas tu sueldo en la mañana y en la tarde ya no te alcanzaba ni para comprar un jabón. Era una locura realmente. El país vivía desabastecido, era la época en que uno hacía colas y colas para comprar pan, era la época en que se tomaba leche en sí, empezaban los temas de inseguridad, en fin, el Perú era un desastre en esa época. ¿Ya? Corrupción, sus amigotes, hacían lo que querían, el tipo de cambio, muchas de las cosas que también de una u otra forma vemos que ocurrió, no en tal grado, pero alguna de las cosas que ocurrió, el Estado se puso muy grande, ¿no? Se empezó a engrosar y a engordar el Estado a través de contrataciones de una mayor burocracia. Los amigos del APRA, los que tenías carne del APRA, tenías puesto en el Estado. Esto me van a disculpar mis amigos apristas, pero hay que decir las cosas como son. ¿Ya? Ese primer gobierno fue un desastre. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Que se inicia, digamos, las elecciones de los 90 y a segunda vuelta pasa Mario Vargas Llosa del FREDEMO, del Frente Democrático, eh, y Alberto Fujimori por cambio 90. ¿Ya? Ellos pasan a segunda vuelta, Alberto Fujimori era el outsider y Vargas Llosa también era outsider porque nunca había estado en política, pero su movimiento Libertad hizo una alianza con Acción Popular y con el PPC, motivo por el cual ya no se vio tanto como el outsider, como el nuevo, porque eres el nuevo y llevas gente que ya estaba en política antes, ¿no? Así de simple era la historia. Entonces, ¿qué era lo que proponía Vargas Llosa? Proponía Vargas Llosa hacer un ajuste con respecto a qué era lo que se necesitaba para salir en base al liberalismo para salir de la crisis. ¿No? A todo esto hay un consenso de Washington, que hay una serie de recetas, ¿no? Que se aplican para poder salir de una crisis económica como la que el Perú vivía, ¿no? Ya existe, así como cuando uno está enfermo va al doctor y te dice tienes que tomar esto, 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 existe una receta para países que están, bueno, no habían otros países que estaban en la crisis como estábamos, pero ya se sabía qué hacer, ¿no? Sincerar los precios, o sea, había toda una serie de listado de cosas, ¿ya? Vargas Llosa, en el debate, dijo, le preguntan, ¿no? ¿Va a aplicar el shock? ¿Va a aplicar estas medidas? Y Vargas Llosa, con total honestidad, dijo, sí las voy a aplicar. Le preguntan a Fujimori, ¿qué va a hacer con la economía? ¿Usted va a aplicar estas ideas liberales para poder poner en orden la economía nacional? Y Fujimori dijo, no, yo no voy a hacer choque, están locos, ¿no? Y realmente las elecciones se resumieron en eso, en quién iba a ser el choque. Tan es así que como Lapra, ¿no? Le pone la cruz al Fredemo, se alía con Alberto Fujimori en segunda vuelta, ¿y qué es lo que ocurre? ¿No? Hay un comercial, pues, que a mí me quedó grabado, yo era niño en esa época, pero me quedó grabado, ¿no? Como la imagen de The Wall, ¿no? De esta canción que sale este rostro, ¿no? Que como si estuviera gritando de desesperación, ya pusieron esa imagen, ¿no? Este es el shock que va a aplicar Mario Vargas Llosa. Se generó
evidentemente la teoría del miedo y mucha gente terminó votando por Fujimori, no tanto por creerle a él, ¿no? Porque casi nadie lo conocía, él salía con su tractorcito a hacer campaña y bacán, pero porque él decía que no iba a aplicar el shock, y al final lo que ocurrió es que sí lo aplicó. Y ustedes me dirán, pero Gustavo, ¿ese es bueno o malo? A ver, ¿cómo le metió la yuca a todo el Perú diciendo que no iba a aplicar el shock que fue determinante para que voten por él? Estuvo mal, estuvo pésimo, ¿no? Evidentemente no se hace política así, a través de la mentira. Pero bueno, mintió, ganó la elección y lo que hizo tiempo después fue aplicar las medidas económicas que Vargas Llosa había programado aplicar, que dijo que iba a aplicar y que Fujimori dijo que no. Al final Fujimori las terminó aplicando. Hizo el popular Fujichoc y esto sirvió, que ese es uno de los logros que hizo Fujimori y hay que reconocerlo con total legalía, sirvió para corregir el rumbo económico de declive que tenía el país. Nos, o sea, estábamos ya en el abismo y estas medidas que asumió Fujimori, que no solamente promulgó, sino que tuvo la disciplina, el coraje, la determinación de continuar aplicándolas, porque es muy difícil cuando tú aplicas ese tipo de medidas económicas permanecer en ellas. Hay veces que los políticos tiran hacia atrás y dicen ya no la vamos a aplicar. Por eso hay lugares donde se aplica el gradualismo que al final no termina funcionando, como ocurrió en Argentina en la época de Macri, ¿no? Entonces, este, qué ha hecho Milei? ¿No? Aplicó shock, tal cual, ¿no? Y otras políticas, ¿no? Evidentemente. Entonces, esta es parte del tema, ¿no? Fujimori sentó las bases económicas para que el país se solucione esta hiperinflación y que podamos salir adelante como país en materia económica, sí. Eso es innegable, no le podemos reprochar eso, más bien eso es algo en lo que sí tenemos que tenerle gratitud. Yo lo digo, ¿no? Sin ningún tipo de complejos ni mezquindades, ¿ya? Y sobre este tema, algunos cuadros que sí me parecen importantes ver, ¿ya? Este es el PBI que tenía el Perú, ¿no? Desde el 2000, desde el 91 al 2009. Ya a algunos no les gustan mucho los cuadritos, pero es simple, ¿no? Mientras más abajo, peor, mientras más arriba, mejor. Pero vemos pues que desde el 91, ¿no? La economía empieza poquito a poquito a levantarse, levantarse, 95, 97, ¿no? 98, ahí como que se estanca, 99, a todo esto, en los años 98, 97, 98, 99, el Perú estuvo en una recesión como país. Y si ven, ¿no? El PBI prácticamente, ¿no? Hasta incluso en el 98 bajó, ¿ya? ¿Estuvo la situación económica en recesión? Sí. Los últimos 3 años del gobierno Fujimori no fueron muy buenos que digamos. Ahora me dirán, ¿por qué, Gustavo? Bueno, había una crisis internacional complicada, no es, no, tampoco voy a echarle la culpa al 100% a Fujimori, pero sí había una crisis internacional compleja. Entonces acá se refleja, digamos, el impacto que hubo en esta crisis internacional, ¿no? Pero el choque que hubo no fue tan fuerte en el país. Entonces, bueno, vinimos acá, ya el 2000 es cuando se da el quiebre, ¿no? Entre el 2000, en el 2001 es cuando ya se empiezan a dar los quiebres por tema de corrupción y luego el país empieza a crecer. Miren el índice de crecimiento que empieza a tener en el 2002. ¿Y por qué lo digo? Y no es porque yo sea pues fan ¿cómo se llama? De Toledo, de Alan, de Ollanta, o lo que sea. Ya, acá el tema de fondo es cómo realmente los crecimientos que se dieron después tienen como fruto además el restablecimiento de la democracia, de las instituciones y la lucha contra la corrupción de aquellos años. ¿Ya? Claro, ustedes me dirán, ay, pero ¿cómo vas a decir Toledo? Pues tremendo corruptazo. Sí, pero se hicieron también cosas para mejorar el país en términos democráticos y lucha contra la corrupción. Que Toledo o Alan, ¿no? En su segundo gobierno, hayan sido corruptos no significa, ¿no? Que se hayan tomado medidas o que los índices de corrupción y los índices de democracia y de fortalecimiento institucional no hayan mejorado. Sí mejoraron y el reflejo es cómo la economía empezó a volverse estable,
¿no? Empezó a dispararse. ¿Por qué? Porque el país empezaba de nuevo a ser un país viable. Ahora me dirán, pero Gustavo, ya estaba viable desde la época de Fujimori. Era viable en algunos términos, pero después vamos a ver en qué cosas no era viable. Este es el cuadro del PBI, ¿no? Y de ahí nos vamos a un tema que es interesante ver, el tipo de cambio, ¿ya? Y vean cómo antes, por menos de un sol, uno cambiaba un dólar. Cuando Fujimori hace el shock, ¿no? Y antes la moneda era el inti, uno era millonario, uno recibía su propina 5 millones de intis, ¿no? Pero ya cuando entra Fujimori, quita 6 ceros, ¿no? Entonces, 1 millón de intis era un sol. Y menos de un sol era un dólar. Pero vean la devaluación del sol durante hasta el año 2000, ¿correcto? La devaluación del sol hasta el año 2000 es súper fuerte. De costar un dólar menos de un sol, nos fuimos a prácticamente 3 soles 50. ¿Ya? Este es un cuadro que va hasta el 2010, evidentemente, ¿no? Pero es importante que lo veamos porque sí, el sol, evidentemente salíamos de una situación de crisis, de ajuste económico, de ajuste inflacionario, de volver a tener una moneda fuerte, ¿no? Entonces eso es todo un proceso, no se logra de la noche a la mañana, demora años, ¿no? Pero nuevamente acá este cuadro también nos enseña de que si bien había un crecimiento económico, ¿no? También nos enfrentamos a una situación de devaluación monetaria importante durante esos 10 años de gobierno, ¿no? Y el otro elemento que también es interesante es ver el ingreso nacional bruto per cápita, ¿no? El ingreso nacional que se divide entre personas, ¿no? Entre los millones de personas, y a mayor índice per cápita es evidente mejor la economía. Vemos, ¿no? Que en el año 90, donde entra Fujimori, el índice es 720, ¿ok? Vemos cuando sale es 2050, más o menos hay un crecimiento de 1.300 del ingreso nacional bruto per cápita. Es bastante, innegable, digamos, el tema de crecimiento. ¿Ya? Ahora, acá vemos cómo 97, 98, 99 baja, ¿no? Que es lo que les digo de la crisis internacional que hubo en 98 y 99, ¿no? Que nos terminó afectando evidentemente. Pero del 2000 al 2009 se duplica, ¿ok? Nuevamente, bajo el mismo concepto que habíamos hablado antes, el tema del crecimiento económico se vuelve mucho más potente después de los 2000, más que en la época de los 90. En la época de los 90 empezamos a crecer, ¿no? Algunos dirán sí, que lo que pasa es que en los 2000 se cosechó lo que se hizo. En parte sí, no vamos a ser mezquinos, pero hubieron más factores que únicamente las políticas económicas que se implementaron a inicio de los 90. ¿Ya? Entonces, check con respecto a este punto. Todos mis amigos que son antifujimoristas probablemente me estén odiando, ¿no? Y sinceramente, ese tema, uno tiene que ser objetivo, ¿ya? Otro punto con el que evidentemente yo personalmente considero una de las grandes cosas que se hizo en su gobierno, no se hizo bien, pero que se hizo, o sea, la forma de cómo se hizo no fue la correcta, fue la Constitución del 93. La Constitución del 93 sentó las bases para el Estado que tenemos hoy, para el crecimiento que hubo en esa época, para el fortalecimiento posterior de la democracia. ¿Ya? Que el día de hoy tiene que mejorar muchas cosas esta Constitución, evidentemente que sí. Ya, esto es algo que tenemos que trabajarlo. Lo he hablado varias veces en estos en vivos hace más de un año sobre qué cosas hay que mejorar en la Constitución, pero la Constitución del 93 permitió, digamos, que el Perú salga de la crisis en la que estaba y dentro de la Constitución se cerraba uno de los elementos fundamentales por los cuales hoy día, por ejemplo, el Perú no está peor, que es la independencia del Banco Central de Reserva.
Porque esto es importante porque en parte cuando el Banco Central de Reserva estaba manejado eh, por el presidente, como era en la época de Alan García, se llegaba a índices inflacionarios porque sencillamente prendían la maquinita para inyectar dinero al Estado creyendo que ese dinero ficticio lo que iba a hacer era que haya más plata, ¿no? Cuando lo único que hacía era devaluar la moneda y que la plata en última instancia valga menos y valga menos y valga menos. Eso fue lo que ocurrió, eso ha sido lo que ha ocurrido en todos los países donde hay índices de hiperinflación. Entonces las tendencias son de hacer que los bancos centrales de reserva, que son los emisores, digamos, de la moneda, que controlan la inflación, que controlan los encajes que tienen los bancos, las tasas de referencia, cómo se llama, las tasas de referencia, etcétera, 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 sean independientes, se manejen de manera técnica y no política. Esa es una de las cosas buenas que hizo también, se hizo en esa constitución. Eso también es otro check. Tengo bastantes reparos con respecto al tema de la unicameralidad, ¿no? Eh, Era un mecanismo por el cual esta constitución lo que hizo fue hacer que las instituciones sean más controlables, el Parlamento y el Poder Judicial a través del Consejo Nacional de la Magistratura en aquella época. Se hizo que sean más manejables por una sola persona, que en este caso ya vamos a ver más adelante, fue Alberto Fujimori. Cosas que poco a poco han ido mejorando, se han ido reformando, pero digamos también ese fue uno de los problemas que tuvo la Constitución. Tuvo muchas cosas buenas la Constitución y algunas en función a los intereses que tuvo Fujimori en aquella época. Y el otro tema bueno que también hay que resaltar fue la lucha contra el terrorismo, ¿no? Algunos dirán, se venció el terrorismo no se terminó de vencer, si no, no estarían hablando hasta ahora de que vienen los terroristas, que miren, hay terroristas en Hebraica, etcétera, etcétera. No, no se venció, pero se redujo a una expresión prácticamente mínima. ¿Es responsabilidad de quién? ¿No? Y acá vamos a aplicar la lógica. Si el podemos decir, si la persona que se lleva los laureles por haber combatido, disminuido, prácticamente desaparecido el terrorismo, es Alberto Fujimori, ¿no? Los abusos que se cometieron, que también existieron, y ojo que yo vengo de familia militar y uno tiene que ser objetivo, los abusos que se cometieron también vendrían a ser responsabilidad de Alberto Fujimori, o solamente los logros son de él y los errores son de otros. Y acá lo que tenemos que entender es que las responsabilidades muchas veces son compartidas. Los logros son de muchos soldados valerosos, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que pusieron el pecho contra esta lacra asesina comunista que se llamaba terrorismo. Sendero Luminoso y el MRTA. Así de simple. Le costó la vida y el sufrimiento de millones de peruanos y de familias esa lucha. De una u otra forma, la responsabilidad y los logros directamente son de ellos, ¿no? Que hubieron políticas de Estado que facilitaron aquella lucha, sí, y también eso tenemos que aplaudirlo, ¿no? Pero también hubieron políticas de Estado que generaron otros crímenes atroces que no voy a ahondar, pero que son los delitos que se cometieron contra los derechos humanos también de miles de peruanos. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Si por un lado los logros son responsabilidad de Fujimori y las Fuerzas Armadas, también, ¿no? Si somos capaces de individualizar los abusos y los excesos, porque solamente recaen sobre unas cuantas personas, también debería de ser de la misma naturaleza, ¿no? Yo quiero acá sí detenerme para felicitar, saludar y expresar mi admiración absoluta a nuestras Fuerzas Armadas que lucharon con el terrorismo. Nuevamente, yo soy parte de la familia militar, sé lo que se sufría, sé lo que implicaba, digamos, que pongan un coche bomba
cerca a tu casa, cerca a la vía donde vivías, los apagones, no podías salir, habían protocolos hasta como, por ejemplo, si escuchabas una bomba, te tenías que tirar al piso, abrir las piernas, abrir la boca, o sea, no, uno vivía en un estado de terror absoluto constante y si a tu papá lo cambiaban a una zona de emergencia, prácticamente era una sentencia de muerte. Entonces, hay que saludar evidentemente a aquellos valerosos héroes que hemos tenido. Ellos son los principales actores de esta lucha contra la lacra terrorista que nos tuvo, digamos, en terror y en oscuridad durante varios años. Este, hablar sobre qué participación exactamente, hay algunos que dicen no, que Fujimori no tenía que ver en la captura de Abimael, bueno, eso ya lo dejo para el tema anecdótico, que lo vean las personas que estuvieron ahí involucradas, ¿ya? Pero sí es algo que se hizo durante su gobierno y también merece el aplauso, ¿ya? ¿Hubieron muchas violaciones a derechos humanos? Sí. Me jode personalmente que traten de reescribir historias, ¿no? Por ejemplo, el tema de Barrios Altos, es evidente que esas personas, un niño de 3 años, no podía ser terrorista, pues. Y los y por una confusión que hubo, mataron a todas las personas que estaban en una pollada, ¿no? Cuando realmente los terroristas estaban en otro lado, ¿no? Entonces, bastaba con el testimonio de un informante para cometer estos delitos del grupo Colina que luego Fujimori trató de que tengan impunidad cuando realmente este comando de la muerte no debería haber podido actuar de esa naturaleza en un Estado democrático real. Porque cuando se tienen que combatir estas situaciones, se combaten con inteligencia, se combaten con medidas drásticas, eficientes y radicales. Pero no así, fulanito me dijo que va a haber una reunión con puros terroristas en tal sitio. Ok, bien, vamos, matamos a todos. No eran, bueno, ¿qué importa? No, así no es. Algunos hablarán del daño colateral, ¿no? O sea, para poder haber combatido el terrorismo tenía que haber un daño colateral. Claro, de puta madre cuando el daño colateral no es el tuyo, ¿no? De puta madre cuando tú no eres el abuelo de ese niño de 3 años que murió porque dijeron que era terrorista. Bacán, ¿no? Que haya daño colateral, ¿no? Pero si tú eres el abuelo, si tú eres el padre, si tu hijo, ¿no? Termina siendo acusado o estando preso, ahí sí estarías de acuerdo con el tema del daño colateral. Entonces no seamos a veces tan idiotas para hablar de ciertos conceptos, ¿no? Que lo único que hace es alejarnos de nuestra naturaleza humana. Se tiene que combatir ciertas situaciones extremas con medidas extremas, sí, pero tenemos que, no podemos ser así de indolentes y así de imbéciles para hablar de daño colateral como si, sí, bueno, ¿sabes qué? Tiré un misil y no cayó en el cuartel, sino cayó en el hospital donde había niños. Bueno, el daño colateral, ¿no? O sea, si tú eres el papá de alguno de esos niños, ahí sí te jodería el daño colateral. Entonces, usemos un poco más la cabeza para hablar de conceptos, ¿no? Que no deben ser tomados tan a la ligera. Con esto creo que son los elementos que yo personalmente reconozco, digamos, de que Alberto Fujimori hizo y han marcado la historia de forma trascendente en el país. No voy a negarlo, ¿no? Marcó la vida de muchos peruanos, transformó la realidad del país hacia mejor aquellos elementos, sí, no voy a negar esa situación. Pero acá viene la siguiente pregunta, que esto tenemos que entenderlo, porque a veces por fanatismo, por agarrar y decir, sí, qué bien que hizo esto, ¿no? No entendemos que para hacer cosas buenas, a veces sí tienes que romper huevos para hacer una tortilla, es el típico refrán. Pero la pregunta de fondo es, ¿Fujimori tuvo que hacer todas las cosas malas que hizo para hacer todas las cosas buenas que logró? Y la respuesta, aunque a muchos les joda, es no. Yo creo que Fujimori pudo haber hecho muchas de las cosas buenas que hizo sin necesidad de hacer tanta atrocidad y tantos delitos que cometió y haber tenido los mismos resultados. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y ese es un tema
que vamos a conversar ahorita. En primer lugar, ya todos sabemos del autogolpe. Ya, hablar del autogolpe, algunos dicen bien, se hizo, bacán, ¿no? Que metieron las tanquetas a los congresistas y que el este y el otro. Bueno, bacán, ya. ¿Tú estás de acuerdo cuando el autogolpe lo da Alberto Fujimori y no estás de acuerdo cuando el autogolpe lo da Pedro Castillo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Solamente es un tema ideológico? ¿Solamente porque Pedro Castillo te llega al huevo porque es de izquierda, entonces su autogolpe está mal? Si Pedro Castillo, entonces, a ver, y para la gente de izquierda, que la puedes odiar y todo lo que quieras, ¿ya? Pero para la gente de izquierda o el interior del país, cuando Pedro Castillo salió a querer dar su autogolpe, para muchos de ellos estaba bien lo que estaba haciendo. Y es que acá tenemos que entender que esas realidades no se ajustan a cuál es tu postura ideológica, sino más bien cuáles son las reglas de juego que tienes que cumplir. Y en ningún caso es aceptable un autogolpe. Ni de Alberto Fujimori, porque te convierte en dictador, por eso es dictador, aunque le joda a la gente, es dictador, como al aprendiz de Fujimori, que era Pedro Castillo, que no le ligó el golpe, pero lo trató de hacer. Y por eso el día de hoy está siendo procesado. Entonces, tenemos que ser conscientes de esta realidad, ¿ya? Tenemos que ser claros en que el golpe de Estado en ningún caso está bien. Tú que eres fujimorista, ¿no? O tú que crees que el golpe de Estado de Alberto Fujimori estuvo bien. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo para poder aplicar. Eso es mentira. Hacer política implica que puedas ser capaz de llegar a acuerdos, negociaciones, persuadir a los otros políticos a hacer política de verdad, no patear el tablero y meter a tu gente. Eso es lo que quiso hacer Pedro Castillo para hacer una nueva constitución. Lo mismo que hizo Fujimori en esa época. Exactamente lo mismo. No le ligó, ok, pero eso no vuelve, ¿no? Pedro Castillo estuvo mal, no vuelve que, como piensas, no eres de izquierda, entonces lo que hizo Alberto Fujimori estuvo bien. Está mal. Y acá vamos a ser claros. Es como, por ejemplo, cuando tú juegas fútbol, ¿no? Tú eres hincha, yo soy hincha de Alianza, tú eres hincha de la U, están jugando el clásico, ¿no? Entonces resulta pues que un jugador de Alianza agarra, mete gol con la mano. Al toque todo el mundo va a saltar, va a decir, no, que está mal, que el este, que el otro, patatín, patatán. Van a saltar y van a reclamar, ¿no? Todos los de la U. Y los de la Alianza probablemente sean los cojudos, ¿no? Eso es exactamente igual. Pero si la U mete el gol con la mano, ¿no? Tú eres de la U, vas a aplaudir, te vas a hacer el huevón, igual como se hicieron los huevones los de la Alianza en un momento, y los de Alianza van a pitear. Pero en ninguno de los casos, ¿no? Bueno, salvo algunas excepciones, van a decir, oye, no, fue con la mano que anulen el gol, porque tenemos que respetar las reglas de juego. Y ese es un tema que tenemos que entender como personas. Ningún golpe de Estado es bueno. Lo que hizo Vizcarra tampoco es bueno. O sea, está bien que Fujimori disuelva el Congreso, entonces Vizcarra estuvo bien que disuelva el Congreso. Estuvo bien entonces que Castillo haya querido disolver el Congreso. No, en ningún caso estuvo bien. Entendámoslo. No se puede meter gol con la mano. Y no es que, te haces el huevón cuando es de tu equipo. No, ni de tu equipo ni del otro equipo, porque hay que respetar las reglas de juego, porque si no todo se desvirtúa y al final todos terminan metiendo gol con la mano, porque entiéndelo, el día en que tú aceptas que el otro, que aceptas que tú puedes meter gol con la mano, ¿qué quita que el otro no lo pueda hacer? La única garantía que existe de que el otro no haga trampa es tú siendo capaz de agarrar y decir, oye, no puedo hacer trampa yo. Y cuando tú eres tan pelotudo de decir, sabes que estuvo bien el golpe de Estado, lo único que estás diciendo es que el día de mañana estuvo bien el golpe de Estado que quiso hacer Pedro Castillo, o que estuvo bien la disolución del Congreso de Vizcarra, o si el día de mañana entra un Tauro que vaya a hacer lo mismo, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que el día de hoy te puede favorecer a ti, el día de mañana puede ser tu condena. Y eso tienes que entenderlo. Tienes que aferrarte a las reglas de juego. Número uno. Cosas que hizo mal,
golpe de Estado. Otra cosa que hizo mal, ¿ya? Eh, Acá he traído un par de videitos porque, claro, a mí me van a decir, no, Gustavo, que tú, yo he sido súper objetivo diciendo que cosas buenas, pero por ejemplo, hay un tema, ¿no? Que es un video para que recuerden esto aquí. No tiene tiempo de estudiar, no hay grandes soles. ¿Ya? Pero ahorita no lo vamos a bajar acá, no, a su casa, lo voy a bajar por aquí, ¿ya? Pero no, pero chicos, yo lo que mejor puedo hacer, sí, ¿cómo se llama? Sí, prueba de técnica de allá, de garaje. Sí, garaje, igual que fue, claro, billete más grande eso. Sí, si no, 900 pepenes, 200, 400, 600, 780, 900, 1000, 700, 1000, 600, sí, 600, claro. Dos. Y que seguiré va a ser que dólares. Bueno, ya tampoco voy a estar, es un video bastante largo, ¿no? Y, ¿Y dónde está el asunto, no? Ven la cantidad de billetes, cómo se compraban los medios de prensa, ¿no? Por millones. Y se compraban los medios de prensa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los medios de prensa tienen un rol fundamental dentro de un Estado. ¿Por qué? Porque los medios de prensa eh, van muy relacionados con nuestro derecho a la libre expresión y el derecho a la información. Si los medios de prensa son comprados y son teledirigidos desde el SIN, ¿por qué? Porque con los millones que tiene el Estado, que es tu plata, es mi plata, es la plata de todos los peruanos, se compran los medios de prensa, ¿no? Se pagan, se compra la línea editorial para que se diga lo que él quería, lo que Fujimori y Montesino querían. Entonces nuestro derecho a ser bien informados murió. Y eso es un tema crítico. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener un gobierno dictatorial y corrupto, lo primero que tratas de arreglar son los medios de prensa, para que no se diga lo que está ocurriendo y la población pueda vivir en la mentira, en el engaño, y no se denuncien tus actos, ¿no? Tus latrocinios, tus robos, tus asesinatos, tus secuestros y etcétera. Esto fue lo que ocurrió en esa época y casi todos los medios de prensa estaban comprados y lo que se hacía también era, se creaban diarios, ¿no? El Chino, la Chuchi y varios otros más que son bastante conocidos, ¿ya? Entonces vemos pues cómo dilapidaban los fondos del Estado comprando a medios de prensa con el fin de que se diga lo que ellos querían. Otro video, La anemia todos los días y escuchen bien. se juega por el gobierno, por los nombramientos y las cosas. ¿Sí? Y los que aceptan el cargo, lo aceptan también a llevar comprometidos, están jugando porque ahora están expuestos a una denuncia penal. Y no podemos a esa gente dejarlas en el aire. Si no, después el equipo se desbanda. Miren, nosotros estamos en el año 98. Ya estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial, del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra, con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá, y una situación positiva acá, y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre les digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000, y tenemos este trecho. ¿Qué pasa
En ese momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Va a tener que haber otros 5 abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 abriles que estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure pues hasta la calenda griega, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los magistrados provisionales. Entonces, el esquema es así de claro, porque si no, el año 2000 vamos a ir a perder el control de la Corte Suprema y vamos a tener encima al Jovín de fiscal de la Nación pisándonos los callos, haciendo denuncia a los ministros todos, y el Congreso no tenemos mayoría, se desestabiliza el gobierno en 30 días. Y nosotros tenemos que trabajar sobre la perspectiva del horizonte que tenemos que estabilizar el gobierno hasta el 2005. Y estabilizar el gobierno en 2005 no podemos, ahora que estamos trabajando en esta lucha, no podemos olvidarnos qué va a pasar 2000-2005. Entonces, tenemos que tener necesariamente. Bueno, ahí nuevamente, ¿qué vemos? El otro tema que ya hemos hablado, ¿no? Se tenía el control absoluto. Y ese es un tema que también algunos a veces ni valoran, les llega, no que importa, pero no es así. El Estado, además, en la misma constitución que Fujimori creó, ¿no? El Estado está dividido en poderes y en organismos autónomos. ¿Por qué? Porque cuando tú concentras el poder, ya no es un Estado democrático, sino más bien es un Estado dictatorial que tiene una sola cabeza, ¿no? Un dictador, que es el que dicta las cosas como le da la gana. ¿Ok? Hay un Estado totalitario, todo lo maneja el Estado. Y eso es evidentemente un esquema de Estado totalmente contrario a las democracias liberales, a las democracias de desarrollo, a las democracias las que se promueve la libre empresa, la propiedad, el Estado de Derecho, ¿no? Las democracias donde uno prospera como país no se da en esa naturaleza en la que todo el poder está concentrado. Por eso es que vemos que hay un crecimiento, pero de ahí todo se empieza a frenar, a frenar, a frenar. ¿Por qué? Porque cuando una democracia es débil, el mercado es débil. Entendámoslo. Por eso la situación económica el día de hoy está tan compleja, porque nuestra democracia está siendo atacada y está siendo debilitada nuevamente de forma continua desde el año 2016, que es donde todo empieza de nuevo a bajar. Otro día les puedo enseñar ese cuadro, ¿no? Cómo fuimos creciendo en los noventas, luego hubo un crecimiento mucho más prolongado y más, ¿no? Más ascendente, pero luego del 2016 nos estancamos y empezamos a bajar de nuevo. ¿Por qué? Porque evidentemente un Estado democrático no es un Estado para un Estado no democrático con instituciones firmes no es un Estado para poder invertir. Entonces, en esa época que decía Montesinos, que estaba Luz Salgado y estaba toda esta manga de fujimoristas ahí, que el día de hoy se la dan de santos, pero que jodieron el Estado en esa época, ¿ya? Tenían el control del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, tenían el control del Parlamento, del Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas, todo el poder lo manejaban ellos, cuando el poder debe estar dividido y tiene que existir esta posibilidad en que el Parlamento, ¿no? Fiscaliza al Ejecutivo, el Poder Judicial también fiscaliza y entre ellos se fiscalizan y existen los organismos autónomos que no deben de ser presa del capricho de los políticos. No ocurrió. ¿Ok? Dictadura absoluta y reconocida por Montesinos y la cúpula fujimorista de la época de los noventas, en la cual sabemos muy bien que Alberto Fujimori fue elegido en el 90, que ese es otro de los problemas, fue elegido en los 90, fue reelegido en el 95 porque hizo esta constitución que permitía la reelección inmediata, entonces dijo, ah, ya, entonces yo puedo ser reelegido, claro. Y en el 2000, ¿no? Él dice, ya, pues, pero recién va a ser mi primera reelección con la nueva constitución, entonces la interpretación auténtica
que se dio en esa época y era pura pendejada, ¿no? Para que se quede hasta el 2005, como bien decía Montesinos, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros que fueron y tomaron el poder del Estado como les dio la gana, ¿ya? Eh, Otro video que es bastante representativo, ¿no? Un poco para desenmascararnos y recordar, ¿ya? Es este de acá. Algunos dicen Fujimori era anticomunista. No era anticomunista, Fujimori era un hombre pragmático. Si él entró por la izquierda, recordemos, Fujimori entra por la izquierda. La izquierda vota por Fujimori, la derecha vota por Vargas Llosa. Fujimori entra por la izquierda, ¿ya? Y hay una lección que te dicen cuando estás metido en política, entra por la izquierda y gobierna con la derecha. Eso fue lo que ocurrió. Él entró por la izquierda, luego les dio una patada a la izquierda, les dio una patada a los evangélicos, le dio una patada a todos con los que entró y se empezó a rodear de otra gente. Así de simple es la historia, ¿no? Deslealtades y mentiras absolutas, ¿ya? Ahora me dirán, pero Gustavo, pero hizo las cosas, ya se reconocieron las cosas buenas que se hizo, ahora estamos hablando de las cosas malas para que cada quien saque sus conclusiones, ¿ya? Este, ¿Que era anticomunista? No era anticomunista, era pragmático. Si podía estar bien con la izquierda, con el diablo, o con Belcebú, o con quien sea, lo iba a estar. Con Dios también, con tal de que él pueda permanecer en el poder y sus actos de corrupción continuar. Esto fue uno de los casos más escandalosos y que nos puso en una situación como país bastante riesgosa en nuestras relaciones diplomáticas. Bueno, Fujimori descubrimos nosotros los colombianos que están vendiendo 50.000 armas a la FARC, AK-47. Hicimos todo el seguimiento de una operación que nace en Jordania, después con la compra de los fusiles, hasta llegar a la selva de Colombia y posteriormente con el pago que se hizo a miembros del gobierno de Fujimori. Este era un operativo que estaba orientando y que estaba liderando Montesinos, el jefe de seguridad de Fujimori, y el propio presidente Fujimori. Y lo que es increíble pensar es que Fujimori busca acabar con Sendero Luminoso, pero por otro lado les está entregando 50.000 fusiles. Entonces, explíquenos cómo es esto. Y yo creo que ese hecho conllevó en buena parte a la salida de Fujimori del poder, que es una investigación hecha por colombianos. Fuimos nosotros mismos los que descubrimos esto que sucedió en Perú y que es un hecho que todavía falta mucho por aclarar. Entonces, nuevamente tenemos pues este hecho pues lamentable, pues como vendía fusiles a las FARC, al ejército comunista, no, colombiano, digamos, eh, y que eran, ¿no? Hermanitos, primos de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ¿cómo combatía el comunismo por un lado, pero le daba armamento al otro lado, digamos, ¿no? Era, imagínense, ustedes qué pensarían, ¿no? Pongámonos en este caso, ¿no? ¿Qué pensarían de que, por ejemplo, el presidente de Colombia hubiera mandado armamento a Sendero Luminoso? ¿No? ¿Qué sentimiento le despertaría el presidente colombiano que les mandara fusiles AKM a Sendero Luminoso? Evidentemente lo odiaríamos, ¿no? Diríamos, oh, ese pata pues está loco. Bueno, eso decía Fujimori con la guerrilla colombiana. Un desastre, un sinvergüenza absoluto, ¿no? No entiendo cómo todavía, en fin, como otra de las tantas, ¿no? Dos últimos videitos, ¿no? Este video de acá, que, a ver, hace poco se habló de que Fujimori iba a postular a la presidencia de acá del país, ¿no? Algunos, pues, fanáticos decían que va acá, Fujimori va a ser presidente, va a poner orden, etcétera. Número uno, el Perú no es el Perú de los 90. Número dos, Fujimori no es el Fujimori de los 90. Y número tres, la democracia en el Perú no es tan débil como en los 90, a pesar de que está siendo constantemente atacada, ¿ya? Pero
a pesar de esa ilusión que tenían algunos, había algo que yo de verdad me parece bastante crítico, como algunos pensaban que podía ser candidata una persona que quiso ser candidata al Senado japonés, ¿no? アルベルト・フジモリです。ペルー大統領としての経験を生かし、日本の国民の皆さんに次のことを約束します。まず、アジア外交です。特に北朝鮮の拉致問題を必ず解決します。拉致被害者を助け出し、核問題など北朝鮮が日本にとって脅威となっている現状を解消します。次に治安です。私はペルーのテロ対策で大きな実績を上げました。悪化している日本の治安を改善し、安心して暮らせる社会を作ります。そして地方経済の活性化に取り組みます。私は日本にいるとき、全国を歩き、地方の経済が停滞し、失業者が多いことにショックを受けました。日本をまず地方から元気にさせます。お父さんお母さんのふるさと日本、侍の国、日本のために命を懸けて戦います。Bueno, ahí está. Prometo dar mi vida por el Japón. Y luego viene al Perú, quiere ser presidente y varios lo aplauden. Él reclama su ciudadanía japonesa y es motivo por el cual él se presenta como candidato allá, luego de que él había renunciado. O sea, a ver, hay gente pues que dice que Fujimori es una persona valiente y yo personalmente opino que no. Porque una persona valiente cuando uno está siendo acusado y tiene cargos por A, B, C y D cosas, sencillamente asume su responsabilidad, ¿no? A mí me pareció, por ejemplo, interesante cuando Humala se entrega, ¿no? Cuando estaba siendo investigado, ¿no? No soy pro Humala, pero creo que acá hay gestos que hablan de las personas, ¿no? Y Humala podrá tener miles de efectos, el día de mañana se comprueba que es corrupto, lo que sea, su tema. Pero de que era cobarde, no es cobarde. Cuando salieron sus investigaciones, él mismo fue, entregó su pasaporte, dijo no me borra el país, pero si hay arresto, acá estoy. ¿Qué hizo Fujimori? Agarró las maletas donde estaban sus videos, ¿no? Se dicen que había maletas con oro, con plata, con etcétera, etcétera, etcétera. La subió a un avión, que eran 45 maletas, no me acuerdo. Con eso se fue a una cumbre de la PEC y luego a Japón, se quedó ahí, renunció por fax. Eso es ser cobarde. Así que a mí no me vengan a decir que Fujimori es un hombre valiente. No es un hombre valiente, no asumió la responsabilidad de sus actos, no hubo un tema de persecución política, como dice, por ejemplo, Cerrón, ¿no? El corrupto de Cerrón habla de persecución política. Y vamos a ser claros, el corrupto de Fujimori no podía hablar de persecución política en el país porque las evidencias eran más que claras, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedes votar por alguien que le juró dar su vida a otro país? ¿Por qué Fujimori no fue elegido senador en Japón? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque hay algo que para los japoneses es crucial y que lamentablemente para el peruano no: el honor. No votan por Fujimori porque no lo veían una persona honorable. Y acá en el país, después de tantas cosas que ocurrieron, seguimos creyendo en él. ¿Sigues creyendo en él? ¿Le querías dar de nuevo una oportunidad? Esto no quita las cosas buenas que hizo, pero hay que ser a veces bastante fanáticos para no darse cuenta que muchas de las cosas
malas que hizo, los delitos que cometió y las cutrazas que nos hizo, no lo hacían ni a él ni a su pensamiento en general llamado Fujimorismo el idóneo para seguir gobernando el país. Con este último video, ya para no aburrirlos y que no me digan, pucha, Gustavo, que cejado, ¿no? Porque he pasado videos y todo de las cosas buenas que hizo. Entonces, este es el último, porque después me dicen, no, pero Fujimori fue condenado por temas de lesa humanidad. Ya, eso es un debate legal que podemos tenerlo otro día, ¿no? Y es más largo, sumamente largo, muy complejo, muy debatible, temas de lesa humanidad. El tema es que estuvo condenado por los temas de Cantuta y Barrios Altos, pero no fue por lo único que estuvo condenado. Él tuvo 4 sentencias más, que no eran por esos casos, eran por temas de corrupción. Entonces, ¿Alberto Fujimori fue condenado por delitos de corrupción? Sí. Y, no, pues, pero seguramente fue condenado por jueces truchos, ¿no? Y que él es el otro. No, él asumió su responsabilidad. Él dijo, sí, soy culpable, con el fin de que la pena se reduzca, ¿no? Porque bien sabemos que cuando tú asumes tu responsabilidad puedes reducir tu pena, ¿no? Pero el tema de fondo de Fujimori era no debatir eso, ya. Yo soy culpable, están las evidencias, digo que soy culpable, reduzco la pena y no hago largo el debate para que no se vuelva tan mediático. Pero como hay que tener algo de memoria, ¿no? Acá está el video donde él se declara en uno de los casos en que le pagaron 15 millones de dólares a Montesinos, 15 millones de dólares le regalaron a Montesinos, ¿ya? Imagínate qué rico, ¿no? ¿Ya? Pero lo hizo así solapa, sí, soy culpable, ya cierra esta huevada al toque, ¿no? Y méteme preso, total, ya estoy preso, ¿no? Ese fue el tema. Y ahora vamos a hablar unos segundos también del tema de corrupción. Alberto Fujimori se declaró culpable. En resumen, eso es lo que ha hecho hoy. Ha reconocido todos los hechos vinculados con la entrega de 15 millones de dólares al ex asesor Vladimiro Montesinos. Tenemos algunos momentos de lo que fue la audiencia de hoy. Señor Fujimori, el tribunal le pregunta a usted acerca de los hechos objeto de acusación y antes le pido a usted por favor que se sirva consultar, tener muy claro con su abogado los límites y posibles de esta institución, ¿correcto? Sí, ya he hecho la consulta con... Muy bien, lo escuchamos entonces. Señor, expreso conformidad limitada o relativa con la acusación y la pretensión alternativa de la parte civil. Solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil. Los fundamentos de la conformidad lo presentará mi defensa. Declaro estar debidamente instruido sobre el proceso de conformidad del acusado. ¿Tiene usted muy en claro entonces que los hechos en la forma que está narrada en la acusación son objeto de no contradicción y aceptación a los fines de esta institución? Está muy claro. ¿Sabe usted entonces a lo que renuncia en términos de actividad probatoria y de contrastación y de contradicción con los cargos? ¿No es cierto? Sí, señor. El tema de la responsabilidad penal, la ley establece que se reconozca autor o partícipe. Igualmente, la ley establece, vamos a hacer una interpretación muy amplia, la ley establece que va a ser posible refutación sobre el particular y en tanto y en cuanto ya lo estableció la Corte Suprema de Justicia, solamente podrá ser posible sobre la base de los hechos acordados sin que estos puedan ser un ápice modificados alguna situación de relevancia o de no relevancia jurídico-penal. ¿Está claro? ¿Está claro, señor abogado? ¿Está claro? ¿Todos estamos claros en el punto? Entonces, bajo esos términos, se acepta la conformidad limitada. Clarísimo. El miércoles habrá una audiencia y el viernes se dictará sentencia. Fujimori y su defensa obviamente no quieren que este caso se ventile durante meses porque es evidente que es culpable. No hay nada que discutir aquí y lo hemos dicho
desde hace años con todo el fujimorismo. A ver, el caso de los 15 millones decían no, es inocente. La tesis de los fujimoristas ahora es que Fujimori fue chantajeado por Montesinos y para salvar a la patria de un golpe de Estado tuvo que entregarle este dinero que después repuso porque se lo quitó a Montesinos. Bueno, ya está. Él mismo reconoce ahora. Para los que no son abogados, pues claro, la típica de los abogados tratan de confundir, ¿no? Pero para ponérselas en simple, ¿no? Es como que yo agarro, estoy durante un proceso, a mí se me acusa por haber asesinado a alguien, por haber estado la noche el jueves, ¿no? Haber ido a tal bar, me enojé con un pata, saqué mi pistola, le metí 5 balazos en la cabeza, me agarran los policías, me llevan preso, llevo mi proceso y durante el proceso digo, que es lo que dijo Fujimori ahí, sí, yo reconozco los hechos. En el caso, en el ejemplo que yo estoy diciendo es, reconozco que fue a la discoteca, saqué mi pistola, lo agarré a balazos, lo maté, ¿no? Pero, y ahí está o sea, puedo decir la salida que buscan los abogados, pero que no es otra más que una leguleyada y una mentira más, que es, yo reconozco los hechos, ¿no? Pero no reconozco mi responsabilidad penal, ni tampoco la reparación civil, es decir, lo que me toca pagar, ¿no? Claro que durante el proceso, al reconocerse los hechos, ¿no? En el que yo digo, sí, yo lo maté, me van a declarar, evidentemente, ¿cómo se llama? Actor, digamos, por el delito de homicidio, ¿no? O de asesinato, ¿no? En este caso, en el caso de Fujimori, se le sentenció por corrupción, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien claros, tenemos que ser, no decir las cosas como son, porque, nuevamente, la historia va a poner las cosas en su sitio, pero para poder ponerlas en su sitio, tenemos que contar las cosas como son. Y para no repetir los platos o no repetir la historia, tenemos que aprender de la misma, ¿ya? ¿Dónde está el tema? Ya para cerrar un poco esta conversación, ¿ya? El tema que evidentemente el gobierno de Fujimori fue uno de los gobiernos más corruptos en la historia mundial. Fue considerado uno de los 5 gobiernos más corruptos. Él ha aceptado su responsabilidad sobre esto y no podemos tapar el sol con un dedo. Si tú eres hincha de Fujimori, está bien, compadre, no hay roche. No tienes que odiar a la gente que no piensa como tú. Yo no odio a la gente que no piensa como yo no odio a los fujimoristas. Cada quien puede creer pues que los unicornios existen, ¿no? O que tomar agua racimada, ¿no? Es bueno para la salud. O incluso hay gente que piensa que Cerrón es inocente. O que, por ejemplo, Villarán, ¿no? Que ella también reconoce que recibió plata, pero no reconoce su responsabilidad penal. Exactamente lo mismo de Fujimori, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que acá el asunto es, tenemos que cada quien, ¿no? Si quiere vivir en su fantasía, está bien, pero entendamos que estamos asumiendo, digamos, una realidad que de verdad no tiene mucho, ¿no? Mis críticas así personales, digamos, al tema es que lejos del tema de violación de derechos humanos, ¿no? De la prensa comprada, de la institucionalización de la corrupción y el ingreso de organizaciones criminales al aparato estatal, ¿ah? O sea, recordemos que Fujimori y Montesinos pues eran cómplices de narcotraficantes, bandas, etcétera, ¿no? El daño que hizo, por ejemplo, al transporte público, es una locura que hasta el día de hoy pagamos pato, ¿no? Y tampoco podemos decir que Fujimori era víctima de Montesinos. O sea, si creemos eso, entonces ¿por qué creemos en Fujimori? Porque al final de cuentas, si Fujimori era tan imbécil de no darse cuenta de lo que hacía Montesinos, entonces ¿por qué le aplaudimos a Fujimori, ¿no? De que sea pues un gran estadista, el mejor presidente, si tuvo 10 años a un pata que era un delincuente a su costado, ¿no? Y él no puede decir que él no sabía, evidentemente en los procesos él asumió su responsabilidad.
Entonces no es que no sabía Fujimori lo que hacía Montesinos, sabía perfectamente. Ya, entonces el tema, ¿no? Es que hay un tema que sí me parece también bastante crítico. Con esto cierro un poco este asunto. Este libro de acá, se los recomiendo, ¿ya? ¿Por qué fracasan los países? Ahí están los autores, ¿ya? Es un libro un poco gordo, como pueden ver, ¿no? Son 560 hojas, ¿ya? ¿Qué dicen estas 560 hojas, ¿no? En resumen, ¿ya? ¿Por qué fracasan los países? ¿Ya? Y una de las causales por las cuales fracasan o progresan es por el qué tan débiles o fuertes tienen sus instituciones. Lo que hablamos hace un rato es respetar las reglas de juego, respetar el Parlamento, respetar la división de poderes, que no haya corrupción, respetar el principio de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Respetar la Constitución, no hacerla a tu medida como a ti carajo te da la gana y pisotearla cuando sí, defenderla cuando no. Cuando el respeto a las reglas de juego, a las instituciones, es cada vez más firme, es cuando el país se desarrolla y crece de manera gradual y prolongada y con beneficios no solamente para una élite o para un grupo específico, sino el progreso tiende a llegar hacia toda la población. Todas estas 500 y pico de hojas son ejemplos puntuales de países que han salido adelante. Y han salido adelante porque su democracia y sus instituciones eran fuertes y sus ciudadanos estaban comprometidos con ellas. Tan comprometidos que jamás serían capaces de darle una segunda oportunidad a personas con pensamientos que debilitan las instituciones. Y una de las grandes crisis que generó el fujimorismo y que hasta el día de hoy acarreamos, ¿no? Porque sale el fujimorismo del año 2001, hay una serie de gobiernos, que algunos dirán que de izquierda, caviar, es todo lo que quieran. No, yo no tengo absolutamente nada de estos grupos, pero hubo un fortalecimiento democrático que en el año 2016 de nuevo empezó a debilitarse. ¿A consecuencia de qué? De que una señora empezó a tener el poder del Parlamento y el Parlamento en el país, nos guste o no, tiene demasiado poder. Y esa es la situación que el día de hoy venimos enfrentando porque el, el debilitamiento de las instituciones del país, del gobierno y de la democracia en el país sigue siendo uno de los elementos críticos. Cuando se habla de cómo el país empieza a disminuir su ranking, ¿no? A nivel mundial, digamos, las calificadoras, el elemento fundamental es inestabilidad política y debilitamiento de las instituciones democráticas. Y eso genera el debilitamiento de las estructuras económicas para encontrar en el país un país con futuro prolongado y con posibilidad de invertir. Si las reglas de juego no se cumplen, ¿cómo quieres tú que invierta en tu país? Y eso es lo que a mí me parece que ha sido uno de los más grandes daños que generó y que sigue generando el fujimorismo hasta el día de hoy. El tema de la corrupción, el tema, etcétera, sí. Pero el tema del debilitamiento institucional y democrático es lo que el día de hoy seguimos pagando el pato y es lamentable que no entendamos como personas que si no apostamos realmente por hacer que el país funcione independientemente de la ideología o de lo que sea. No es de lo que sea, evidentemente tienes que creer en la democracia, en las libertades, ¿no? Pero independientemente tenemos que ser capaces de entender que nuestras posturas políticas pueden ser que sean como cuando eres hincha de un equipo de fútbol, pero por sobre todo tienes que respetar las reglas del partido, las reglas del fútbol. Como en un país, si eres hincha de un partido político, de lo que sea, aprende a respetar las reglas democráticas, aprende a respetar las instituciones. Es el único camino que vamos a tener
para que podamos salir adelante. Los cuadros que les enseñé de crecimiento económico y todo esto se dan en la época del fortalecimiento democrático. Entonces, y eso es lo que hemos venido perdiendo como país. Que el año 2026, que faltan ya muy pocos años, aprendamos a votar por personas que realmente creen en la democracia y que creen en la libertad y que son capaces de respetar las reglas de juego. De que si perdieron, no están pateando el tablero diciendo fraude, que esto, y siguen debilitando la democracia. Y que si pierden, tratan de vacar al presidente y tumbárselo por venganza personal o etcétera. Castillo fue un gran un gran problema que tuvimos como país, ¿no? Fue una oportunidad para muchos, evidentemente, pero también generó este debilitamiento institucional porque no sabía qué hacer con un Estado y lo que hizo fue meter a sus compinches que empezaron a levantarse el Estado, porque vivimos como por ejemplo el programa no sé si recuerdan, pero que dicen tienes 2 minutos para agarrar y meter todo lo que puedas en tu cochecito, te metían en un supermercado y metías todo ya. Ese es el mismo escenario que estamos viviendo, ¿no? Post Castillo, pero este escenario, digamos, de debilitamiento, venganzas y destrozo democrático empieza o se retoma en el año 2016. Evidentemente ya sabemos por quiénes. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca aprender. Nos toca aprender que podemos sí reconocer bastantes cosas buenas que hicieron las personas, pero también entender que nadie es santo, que la vida no es tan simple como blanco y negro. Uno tiene que tener la capacidad crítica de reconocer las cosas buenas, reconocer las cosas malas y entender que si han habido cosas malas, ya no tienes por qué darle una segunda, una tercera o una cuarta posibilidad. Hay que aprender a ser objetivos y algo que tuvieron los japoneses y que lamentablemente pareciera que no tenemos, que se llama honor. Entender el honor en las personas. ¿Ok? Entonces, ahí viene el punto y ahí viene la reflexión de cierre del día de hoy. Si no queremos cometer los mismos errores, aprendamos a querernos un poquito y aprendamos a entender que nos podemos merecer a un buen presidente el año 2026. Así de simple. No es como, por ejemplo, cuando uno tiene una familia, ¿no? Te sacó, vivías en una situación de pobreza, ¿no? De precariedad económica, inseguridad, te llevó a un barrio bacán donde estás protegido, ya no te faltaba la comida, pero agarraba, te pegaba, te violaba, ¿no? A tus hijos los maltrataba, entonces, ¿qué tanto estás dispuesto, ¿no? A seguir soportando esas situaciones? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Crees que no mereces algo mejor? ¿Crees que, así como ocurre con este ejemplo, de que no puedes conseguir a alguien mejor? ¿Tan mal te crees, tan basura o tan menospreciado te ves a ti mismo que crees que un buen político puede ser un payaso? Un buen político puede ser alguien que hace escándalos, mentiroso, ¿no? Que solamente llame la atención. ¿O crees que un buen político debe ser alguien con ideas, con valores, alguien que realmente tenga vocación de servicio, que tenga la capacidad de explicar, ¿no? De hacer pedagogía política? Porque de eso se trata. Entonces, creo que como peruanos nos merecemos algo mucho mejor y creo que es momento de que pasemos la página, que ya sencillamente los temas estén zanjados y empecemos a mirar hacia adelante. Lo que ocurrió en el pasado y el tiempo determinará y la justicia qué cosas hay que hacer y cómo solucionarlas. Lo que nos toca como ciudadanos y como políticos, los que estamos metidos en política, es mirar hacia adelante y empezar a construir realmente el país que soñamos. Pero así de simple y con las personas que estén dispuestas a hacerla, no las que han tenido la oportunidad y nos han venido defraudando y defraudando. El camino y la oportunidad está acá a la vuelta de la esquina, pero si no tomamos bien una decisión, el camino al despeñadero va a ser duro y de verdad que vamos a sufrir un montón. Ya nos vemos la próxima semana, el otro lunes a las 8:30 de la noche. Un fuerte abrazo para todos.